Un saludo cordial a todos ustedes y bienvenidos de vuelta a Formato Deficiente, donde el orden es solo una sugerencia. Conmigo mi amigo de toda la vida, Juan Iván. Uy, uy, ¿Mm? era un sonido de estoy aquí. Oh, oh, ok. Valida mi existencia, no te burles de ello. Continúa. Ok. Y su servidor Bruno. Antes de iniciar, este es el formato, que en teoría seguiremos durante el podcast. Primero platicaremos de alguna obra que hayamos leído, visto, etcétera, de manera general. Luego pasaremos al tema del episodio y finalmente una rápida despedida. Entonces, Juan Iván, ¿qué has leído o visto en las últimas 2 semanas? Pues mira, era un poco el tema que traje de lo que he estado leyendo, pero como preludio a ello, he estado leyendo una trilogía que se llama Grishaverse y sabes, de ella te hace reír mucho, porque es una trilogía de Young Adult. Esta Teresa, de hecho, me la prestó porque le fascinó Mm. y hay una serie en Netflix. Y no es, no es muy sofisticada. Y, y está bien curioso porque, o sea, yo la leí de que pensando, ok, esta es una novela para adolescentes, es para divertirse ya, y creo que me cayó bien porque acaba de terminar Silent Slot, que no me gustó tanto, se hizo pesada, y Dios Emperador de Dune, que me gustó, pero es una novela muy, muy pesada. Entonces, como quería algo muy ligero. Ahorita voy en el tercer libro, son muy, muy ligeros. Y luego de que, ok, esto es padre, estoy en la chaviza, ¿no? Y güey, Chico Goodreads, güey, la odian. Es como que una saga ya juvenil que la gente que lee mucho Teen Lit odia. Y eso es muy divertido para mí. Y también estoy viendo Loki, hablando de cosas con mucho respeto. Y es muy buena. Creo que es posiblemente, es y WandaVision han sido lo mejor de Marvel. Y creo que eso es lo importante. ¿Qué has estado consumiendo tú, Bruno? ¿Qué he leído en las últimas 2 semanas? Pues originalmente iba a hablar de Ubu Rey, de nuevo. Sí, recuerdo que la sesión pasada dijiste, lo leí, pero no voy a hablar de ello, lo cual fue muy molesto. Ok, entonces, ¿qué crees? ¿Vas a hablar de ello? No. ¿Por qué? El domingo vi un documental espectacular en Netflix. Quiero hablar de eso, la verdad. Red Privada, ¿quién mató a Manuel Buendía? Eh, la verdad fue hecho con un verdadero cuidado, contextualizando todas las palabras y los actores de la vida del periodista Manuel Buendía, el cual fue uno de los mejores periodistas mexicanos de los 70s y los 80s. Um, la verdad no quiero hablar aquí mucho de las tramas del documental, lo que sacan, los trapitos sucios, porque salió el domingo, entonces como todavía está muy fresco, pero aún así lo recomiendo. eh, Porque hay varias cosas que fíjate que se habían olvidado en el tiempo y que tal vez hubiera sido bueno que se hubiera mantenido la conversación. Por ejemplo, uno de los casos es de las varias sociedades nazis en México, específicamente en Guadalajara. Previamente yo ya sabía de Operación Pastorius. No sé si tú llegaste a leer el libro. No, no sé absolutamente nada de este tema. Ok, Operación Pastorius fue una operación en Nuevo León, específicamente en Monterrey, para convencer al gobierno mexicano de aliarse con los poderes del eje, específicamente para obtener una base de espionaje cercana a Estados Unidos y para obtener los recursos naturales de México. Algo que mucha gente no recuerda de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la Alemania nazi, es que ellos se la pasaban rascando cualquier recurso que podían agarrar. Por eso no, por eso pusieron a Rumania como un aliado. Y de hecho hay tropas rumanas en la lucha contra la Unión Soviética, porque querían el petróleo de la zona. O por eso una de las cuestiones de que, ¿por qué Hitler no atacó Moscú y se atacó al sur? Porque lo que quería Hitler eran los campos petroleros que existían al sur de Rusia y no en sí Moscú. Ok. Ok, Pero, ¿qué Monterrey en esa época? ¿Ya era grande Monterrey? sí, Monterrey se empezó a hacer grande con Bernardo Reyes, primero con Vidaurri, porque obtenían dinero de la caseta en Colombia. Yo pensaba que era más reciente que Monterrey fuese como que una ciudad grande. No, Pero sí, o sea, sé que hay una onda de que densa de extrema derecha con Monterrey, pues está esto del Yunque, el Opus Dei, no, Oyunque es pero Guadalajara, que de hecho es algo que también quiero mencionar, Guadalajara, la zona del Bajío, porque Monterrey la ultraderecha es más ultraderecha como gringa,
más capitalista, menos religiosa. Lo que Randiana. sí, en ese sentido. Eh, ¿Y hay, sabes, hay algún partido que es de esa onda? Digo, fuera el PAN. aquí, ahorita en México, O sea, históricamente, güey, tú eres el que sabe de esto. históricamente ha habido un chingo. Eso sí, pero la ultraderecha en México es un episodio aparte. Porque ahí nos vamos a entrar a verdaderamente una tangente de los cristeros y la CIA en México, que es algo de lo que habla también Manuel Buendía. Pero regresando a lo que quería mencionar, por ejemplo, de Operación Pastorius, una de las cosas que sacaron fue el apoyo de Miguel Alemán al partido nazi. ¿Sí te acuerdas quién es Miguel Alemán? Sí, güey, no estoy tan mal. No sé, güey, a También sé veces. que Vasconcelos tenía una onda con eso. Sí, Timón, así se llamaba su La raza revista. cósmica. Sí, José Vasconcelos era pro-nazi. Eh, otra cosa que también sabía era, específicamente porque tengo familia en Guanajuato, es que la zona del Bajío, Guadalajara, Guanajuato, Morelia, esa zona siempre fue un semillero de los cristeros y de esta ultraderecha cristiana. Sí, porque hay Eh, como que estas familias muy viejas y como que aterradoras en esa parte de la República, ¿no? sí, pero fíjate, lo que yo no sabía era lo de la UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que en ese Ajá. lugar se habían conectado ambos mundos, o sea, los cristeros y los nazis. Yo más o menos sabía que los Leaños era una familia con dinero, debido a unas columnas de Luis González de Alba. Pero yo realmente lo tenía más relacionado con los Tecos, el equipo de fútbol, los Tecos de la UAG y el nepotismo, porque Juan Carlos Leaño hijo, había sido puesto en el primer equipo debido a las órdenes de José Antonio Leaño, padre y presidente del equipo en ese momento, que es finales de los 90, inicio de los 2000. Yo no sabía que la familia había estado involucrada con la universidad desde que inició, que es en los 30. O sea, ya había escuchado el concepto del sport washing o lavado de imagen a través de los deportes, que es lo que ahorita está sucediendo con el Manchester City y Qatar. Pero yo no sabía que lo habían logrado previamente con los tecos. O sea, los tecos en sí, el grupo, es un grupo pro-nazi que utilizó su mascota y la lavó a través del equipo de fútbol. Ok, pero los Tecos es el equipo de fútbol. Es la mascota. Yo tenía entendido que tecos era por tecolotes, que era una especie de búho que está en la zona de Sí, Guadalajara. es el nombre, creo que es el nombre náhuatl de Búho o algo así. Algo Pues así, tiene sí, sentido. pero en realidad es un grupo pro-nazi, que para que no se ¿Y viera qué tan significa feo, Tecos? lo leí en porque también hay artículos de la ONU acerca de esto, ya se me olvida ahorita lo que significaba, pero el grupo se llamaba Tecos, y por lo que dicen en el documental, estaban involucrados también en el tráfico de armas hacia los contras. Todos están invitados. Hay cristeros, hay nazis, hay contras, hay randianos. No, pero fíjate que no sabía, y es algo que se perdió con el tiempo, porque simplemente la gente no continúa leyéndolo, se pierde. Buen día, por Ah, ejemplo, menciona bueno, que seamos optimistas y digamos que solo se perdió por cosas del tiempo. del tiempo y porque realmente la gente, o sea, pro cristero aquí en México es esa parte, pero am, no, o sea, lo que decía Buen Día es de que tú tienes que leer la nota y tú tienes que conectarlo, y yo no lo había conectado, o sea, se me había perdido, sabía que era un semillero de cristeros y por lo tanto era un semillero de ultraderecha. No me hubiera impresionado si hubiera visto gente de pro nazi en Guadalajara. He visto, aquí en la Ciudad de México he visto pro nazis que se les ve el nopal en la frente. Ah, Cual se me hace muy bizarro. O sea, la fascinación de muchos latinoamericanos por el nazismo. O sea, siempre lo, como legítimamente no entiendo la idea. yo tampoco. Tal vez sería bueno investigar más tarde, pero es esa parte. Lo que yo sí quiero hablar realmente es de que quiero recomendar este documental, Red Privada, quien mató a Manuel Buendía, porque no solo te presenta los actores, no solo te presenta las notas, porque también tienen las notas de Buen Día, te contextualiza todo, porque hasta cierto punto se ha perdido, o sea, nombres de actores específicos que en su momento eran los caciques de México, pues se pierden por el simple hecho de que no se logra enlodecer la información. La verdad, por eso
me gustó y, y quiero recomendártelo. Y para todos aquellos que lleguen a escuchar este podcast, Red Privada, ¿quién mató a Manuel Buendía? Suena bien, o sea, creo que no soy el único, y creo que hay casos peores, o bueno, me digo a mí mismo, pero o sea, siempre he sentido que como que la segunda parte del siglo XX en México, para mí es como que, pues ya es, los libros de historia literalmente te ponen que se acabó la historia en la expropiación petrolera. Y obviamente uno como adulto tiene la obligación como que de informarse más, pero hay un punto que es difícil, o sea, porque creo que eh, no sé, o sea, hay un de que en comparación whitexican, pero por ejemplo, la gente está más consciente de las particularidades, por lo menos de que en mis círculos de gente ignorante, como yo, porque soy ignorante, de las particularidades del sexenio de Nixon en Estados Unidos, de lo que, de algunas cosas del sexenio de López Portillo. Si no lo viviste, si no tienes como que un background particularmente histórico. Entonces creo que este tipo de cosas son de que, importantes, de que qué chingados estaba pasando en los 70s. Sí, ahorita que mencionas eso, hace poco encontré un vocablo que básicamente explica un poco la cuestión contigo y conmigo y con nuestros amigos, que le llaman cultura patchwork, que es como cultura hecha a retazos, que en vez de tener una cultura monolítica, una cultura de que esta es tu ciudad y tú aprendes de tu ciudad y tú continúas hablando de tu ciudad, en realidad nos hemos educado de varias influencias. Por ejemplo, lo de Nixon, o el hecho de que yo sé más de, por ejemplo, ¿qué te gusta? La historia de la NBA que la historia de la Liga Mexicana de Básquetbol. Sí, totalmente. Y porque, y de nuevo, lo americano es como que esta cosa que te la presentan como que universal. Entonces, ya que es Ujú. como que algo común saberlo, y llega un punto en el cual que, por ejemplo, yo recuerdo que de muy, muy niño la historia de México se me hacía particularmente aburrida. O sea, simplemente era como que, pues quiero saber eso. Y hoy en día me arrepiento bastante de eso, porque pues no lo es muy interesante. De hecho, creo que tenemos una historia particularmente interesante y desquiciada. Pero Particularmente picaresca. Tal vez sea la mejor forma de mostrarlo. no sé si picaresca, usaría la palabra caótica, la verdad. Sí. Eh, porque picaresca se me hace, para empezar, un pícaro para mí es una figura de control mm, dentro del caos. Y es una figura, ¿Quién fue el que dijo? No había habido un como un escritor surrealista que dijo que si Kafka hubiera viviera en México hubiera sido un costumbrista. no, ¿te refieres a la historia de Bretón? Creo que, fue Bretón. Ah, pues sí, Bretón No, no, no no. vino al Ciudad de México. Sí, sí, sí. Bretón vino a una conferencia, le Sí, dieron mal la fecha, no había nadie, se fue a a un un bar. restaurante y, no sé, bar-restaurante y creo que una señora le preguntó como que, no, usted es Bretón y le piden de que autógrafo y luego se entera de lo que pasó y cuenta la leyenda que no quiso ni dar la conferencia porque fue como que no tengo nada que explicarle a México de su realismo. Lo No, cual creo se que me hubo un hace homicidio. Creo que lo que le tocó fue un homicidio. creo que En hubo un el, homicidio, al rato terminó bailando con la hija del presidente. Creo que la historia va a ir aumentando, lo cual es sí, bonito. es una historia mítica que dicen que, no, dicen que Bretón sí fue a la universidad, pero que fue, se sentó y dijo que no tenía nada que decir porque no hay ningún país más surrealista que México. Pero es que también, pues, el sentido de realidad de uno como que viene, o por lo menos de nuevo, de una ignorante que fue criado con pinches de que mamadas gringas, pues es un sentido de normalidad muy occidental. Entonces, cuando un país de que simplemente, o sea, no cabe aquí, pero hay suficiente como que punto en el cual medio está ahí, pero no está, pero luego hay un desmadre y luego todos estos de que cosas van por sin ningún lado. Creo que no estoy diciendo nada, pero mi punto es de que ya México no puedes entenderlo si, no sé si lo puedes entender honestamente. Mm, Siento que a veces con el problema con la historia de México es de que existen varias como lagunas. Uh -huh. No porque no se haya querido estudiar, sino porque simplemente, por ejemplo, durante el inicio, cuántas veces estuvieron peleando entre los presidentes, por ejemplo, con Agustín de Iturbide. Entonces yo creo que existen varias lagunas de caos que simplemente se pierde la historia, no porque... Toda la Nueva España, o sea, en clase vimos un poco de la historia y o sea, es un periodo fascinante y muchas cosas de que tenemos hoy en día, yo legítimamente vienen de ahí, muchas manías, pero Ujú. pues no,
Generalmente solo es como que saltó de la conquista a la independencia. Es raro hablar del colonialismo a veces. Ya no hay vuelta atrás. Sí, es Ya, cierto. ya nos hicieron esto Twitter y Tumblr. Ya, ok. Sí, ya nos hicieron Twitter, Tumblr, Reddit, 4chan y otras. Bueno, pero todo eso será en otro episodio. En cuanto al episodio de hoy, Ya Juan fue la Iván, primera tangente, yay. Juan Iván, Ok, ¿qué mi nos tema. traes esta noche, maestro? Ok, hice tratando de explicarle a Ah, Bruno hace fuck. rato. No lo digo como forma mala, o sea, yo como que, ok, ya este está, lo digo en el sentido de que espero explicarme. Es justamente de Una esto. Estoy pequeña pausa. leyendo, Una pequeña pausa. Cuando dije, ¿qué nos traes esta noche, maestra? Y era una referencia a la AW. No sé si tú has escuchado la radio, brother. no. Ok, ahora me siento como un idiota. Continúa. Yo soy el idiota, yo no sé ni siquiera de qué estás hablando. Radio, Eh, Nuevo León, güey. 101.3 AW, la inolvidable Ecos de España. Vato, yo escucho Alfa ¿Cuál es y, esa? y D99. Ah, ya sé cuál te refieres. Los, eh, Yo pensé que ibas a Eres agarrar más más la sofisticado que yo, 91.3, güey, güey. lo siento. Más bien Tú más boomer que tú. ves ballet, güey. Veo ópera y ballet. Ves ópera y ballet. Eres el único ser humano de mi edad que conozco que ve ópera y ballet. Ha de haber Lo más. respeto mucho. Seguramente hay contest y te puedes encontrar a alguien. Puede, no, no sé, fíjate. Yo también antes tenía mucho la idea de, eh, no sé, de que existían estos, generalmente los grupos de gente que son de que de teatro están en su tiempo libre de que escuchando Dross, lo cual me parece muy respetable. ¿Escuchando qué? Dross, ¿sabes qué es Dross? Ah, por favor, dime que no es ese venezolano. Sí, ¡Ah! no tienes ¡Fuck idea de la that cantidad de guy! gente que conozco que de ¡Ah! todos los ámbitos sociales, de todos los pasatiempos, gente Fucking artística, lo gente no odio, güey. artística, todos escuchan Dross, güey. No sé por qué. A mí no me parece que es tan bueno porque hay mejores cosas si quieres de que ver, de que listas de cosas creepy, pero I have to respect the hustle. O sea, esa es una voz memorable. Perturbador. Ah, fuck you, güey. Ah, yo me acuerdo. ¿Quién fue el que me lo mostró? Abreu. Sí. Abreu fue el que me lo mostró que dije, creo que cuando empecé a ver por primera vez YouTube, 4chan. No, 4chan ya estaba, pero YouTube Fuck, fue. Dross tiene mucho tiempo en el juego. Sí, güey. Porque él se la pasaba, yo me acuerdo porque primero él tenía su propia página con sus artículos y luego, este, creo que fue prepa o secundaria, ya se me olvida, porque estaba leyendo Cracket en ese mismo momento. Ah, yo también estaba obsesionado con Cracket durante un Sigue periodo de vivo mi esa vida. página. Ahora es pésima. Ah, se perdieron mucho los recursos. Los recursos, los autores buenos, no sé, como que sí hubo como que un cambio los dueños o algo por el estilo y cambiaron completamente. Estamos en otra tangente, por cierto. ¿Eh? Estamos en otra tangente, por cierto. Sí. Bienvenidos a formato eficiente. Bienvenidos a Formato Deficiente. Ok, continúa. Ok, regresando a esto, debo decir el nombre, la trilogía se llama Grishaverse, el primer libro es Shadow and Bone y no tiene la decencia de tener como que una sola palabra constante en los títulos, entonces no sé si me acuerdo de los demás. Creo que el segundo era Storm and Siege y el último era Ruin and Rising. Maldita sea, se me acaba de olvidar el nombre de la autora y estoy muy mal por ello, al rato lo digo. Eh, Literalmente tengo cerca el libro y trato de ver cómo se llama la autora. Lee Bardugo, que es una israelí que vive en Nueva York, it happens. Y bueno, son libros muy teen lit, son libros pop, o sea, son para divertirse y entretenerse. Entonces, como lo quería que preguntar es, eh, ¿qué es lo que hace que algo te guste? De que si te gusta porque es bueno, está bien hecho, es sofisticado, es, no sé, lo que sea que estamos buscando cuando leemos un novel, o si es bueno solamente porque es divertido, porque me está de que cosquilleando en este punto que quiero leer, porque quiero perderme un rato. Trato de encontrar la forma como que más directa de poner esa pregunta. Eh, O sea, Hay realmente una, las expectativas en que yo parte, tengo pero de una obra. O sea, ¿cómo puedo yo
o cuando yo empiezo a leer algo por diversión y cuando quiero leer algo Sí, o sea, para qué profundizar. qué estás buscando cuando lees diferentes, o sea, si son diferentes tipos de arte, ¿qué es lo que estás sacando de ellos? ¿Me entiendes mi punto, Bruno? Sí. Fíjate que no Ok. tengo esa situación tanto con los libros. Yo normalmente esta situación la tengo con los videojuegos. O sea, con los libros, por ejemplo, creo que lo más cercano, algo sería así como literatura solo para olvidar, no para olvidar, Ujú, como para leer y divertirme, ujú. es El Pequeño Nicolás. ¿Es Es, el de un gorila? no, es una serie de libros infantiles de un autor francés que ahorita se me olvida el nombre. Que es básicamente la historia de Nicolás y su amigo yendo a la escuela, teniendo sus aventuras. Pero, por ejemplo, con el pequeño Nicolás, en ningún momento pensé, ok, eh, ¿qué significa esto? ¿Qué está buscando? ¿Qué el autor me intenta mostrar? Porque todo es muy obvio. Y lo mismo, por ejemplo, con las obras de Roald Dahl, el de Charlie la fábrica de chocolates. Y eso No es sé un si punto los... interesante, porque a pesar de ello, creo que ese tipo de literatura infantil que tiene una carga estética bien cabrona. O sea, el humor de Dahl, ese tipo de cosas. Y pues siempre he sentido que la literatura infantil, sobre todo de ese tipo, es de que de algunas de las que tienen como que un nivel muy, muy alto de no sé, de habilidad para crearse. Supongo que lo que voy es, ok, estoy leyendo esta novela y me gusta en parte porque me la vendieron así, como que ya es una historia muy típica, pero es divertida y hay personajes chidos. Y el humor no me llega del todo, pero está entretenida. Está como que muy hecho para que agarres tu ship favorita y hay uno que me gusta, el principal no me agrada, pero te das cuenta como que esa es parte de la idea, como que para que la raza se esté peleando. Y de que veo las reseñas y es como que no, esto es de que es una historia muy run of the mill. Y me doy cuenta que sí es un poco cierto. Y creo que hace unos años yo mismo hubiese emputado por una historia tan típica. Pero como no estaba esperando como que algo de que particularmente novedoso, me doy cuenta que me estoy divirtiendo. En parte porque a lo mejor es lo que ocupaba en ese momento. Otra que se me ocurre bastante es, te asustaste cuando hablé de web novelas, pero el año pasado, que estaba en la plena pandemia, y estaba valiendo verga. Estaba encerrado en un departamento donde me había independizado, no tenía ni ventanas. Me hizo el verano, encontré esta novela que se llama Grandmaster of Demonic Cultivation, es china, no lo puedo pronunciar el nombre. ¿Sabes a cuál te El, refieres? He leído el manga. sí, manhua. No, Y también hay, Manhua es el coreano. No me acuerdo muy pero bien cómo se pronuncia el chino, perdón. es que como que manhua también, o sea, sé que sí es algo así. Y también, o sea, no es una historia muy bien escrita en el sentido de que de la forma que te presenta el mundo, la forma que te presenta los personajes, es divertida, es ágil, pero también es un poco tonta. Y bueno, también me gustó porque es una onda LGBT que tiene algunas cuestiones como criticables, pero de que también el pairing no me gustó mucho, pero simplemente me animó mucho el verano. Y era como que, wow, es una historia de fantasía, la magia es diferente a lo que estoy acostumbrado y hay gays. Reconoce que existen los gays. Eso es mucho. Eh, Ok, nomás quiero comentar que ahorita mencionaste que me espanté con las web novelas. ajá. No me espanté en sí, pero es que cuando estuvimos hablando de que... Porque empezamos hablando de literatura juvenil Sí, sí, en la sí. conversación. Y la cuestión Supongo que que yo lo que voy tengo, es cosas que se consideran basura, o sea, que no tienen ese tipo de respeto. literatura menor, así la apodan. Y No me gusta el término, pero sirve. no, a mí tampoco. A mí tampoco. Siempre que escucho literatura menor, siento que es un mamón específicamente despreciando mi amor por la ciencia ficción. Sí, porque, bro, que hoy en día la ciencia ficción ya no se considera tan menor, ¿eh? Hoy tiene mucho ese respeto, que es No, como no, que, no, 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 no. Espérate. Ya no se considera menor ciertos escritores de ciencia ficción. buen De punto. la misma manera que ya no se consideran menor ciertos videojuegos como BioShock, pero de Shadow manera of the general, Colossus. sí, pero de manera general siguen siendo considerados como menores o inservibles en algunos casos. Pero también, y esa es la cuestión interesante, ¿es Pero realmente algo malo que sea como que inservible o así? Porque hay cosas que están hechas como que para consumirse en el momento.
y si cumplen con lo que tienen, supongo que lo que voy es, ¿qué es lo que estamos sacando del arte que consumimos? Sí, bueno, regresando un poco a lo que está diciendo, la cuestión con la web novela es que no sé si llamarlo un género, no sé si me Sí, agarro. es una forma de distribución. Exacto, pero la cuestión es de que y tengo este problema, por ejemplo, yo luego leo web novelas, especialmente de los isekais, porque Isekai. sí, gran mayoría de los isekais, sí, ya sé, gran mayoría de los isekais en Japón ahorita inician como web novelas. La que hablé en el primer episodio, Genkokuji no Honsuki, es una web novela. Mushoku no Tensei es una web novela. El que es un slime, ¿sí te acuerdas? Esa Es una vez web que novela. reencarné en un slime. Sí, esa es una web novela. Y muchos de Y estos, hay algo que hizo me hace muy admirable, esta onda como que indie de que solo una, hay algo muy romántico en ello, ¿no? Que solo esta persona perdía el internet escribiendo. Obviamente, eso es una falacia. no, primero es la persona escribiendo en internet. Luego es la novela ligera, que ya era muy popular, pero la versión actual se popularizó por Zero no Tsukumai, que fue de los primeros isekais, o de los isekais modernos, no de los isekais. La idea de transportarse a otro mundo es antigua, pero Ya, bastante. bastante sí. Pero en la versión moderna inicia con Zero, o si no inicia, al menos es popularizado con Zero no Tsukumai, que originalmente ¿Conoces Thomas Covenant? no me suena. Es esta, que ya no es popular, pero fue en su tiempo como que 60s por ahí, de como que una de fantasía clásica. Pues venían antes de los 60, o sea, estamos hablando que fue como que de las que le siguieron a Tolkien, popularizando el género, y es precisamente de un tipo cualquiera al que lo atropellan y amanece en un mundo fantástico. Desde ahí viene. Sí, pero de nuevo, la cuestión, regresando, es que siempre tengo la cuestión con la web novela porque siempre veo como este desprecio, es que es una web novela, Ujú. pero la cuestión con la web novela es que siempre lo veo como las novelas periódicas, como lo fue por ejemplo el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Sí, sí, y Originalmente fue capítulo por capítulo en las revistas. lo cual me parece una forma fascinante, como que muy movida de dar una historia, porque pues quieras que no, la idea de estar como que como con un cómic o una serie, como que qué va a ser el siguiente capítulo, se me hace como que algo muy vivo en una novela y siento que es algo que me gusta mucho de las novelas periódicas, de que están muy hechas para que sigas con el siguiente capítulo, pero también está el otro detalle, porque tú mismo has hablado de los problemas de estas web novelas, de que lo que hace la falta completa de censura o control de calidad. Y eso también está Control bien, de cabrón. calidad, sí. Y censura también, aunque censura es un poco decir. em, porque Sí, o sea, no apoyo una gran censura, pero las cosas que más he hablado de las web novelas, damn. básicamente, aparentemente, escuchan, ya no vas a tener editor y es como voy a poner violación en cada capítulo. Kenkokuki, por ejemplo, es uno que desprecio y que inició como una web novela. O Redo, ¿te acuerdas el que te conté? Este manga donde, bueno, primero fue una web novela justamente de un como mago blanco que ¿Mm? regresa al tiempo y lo primero que hace es violar a la princesa. Uf. Exacto. Redo as a Healer, algo así. Es ahorita de los más populares y es un anime, pero la cuestión con ese género, más bien con ese trabajo en específico, es que no solo fue una web novela, luego se hizo una novela ligera, donde ya tenía un editor, luego se hizo un manga donde ya tienes un editor y tienes a alguien más teniendo que dibujar todas estas escenas, y luego se hizo un anime, en donde alguien tiene que animar esas escenas dibujadas. Entonces, alguien tuvo que ponerse y dibujar y decir, sí, este es el nivel eh, de fuerza que tiene que utilizar este personaje para violar a este otro personaje. Siempre tiene ese problema con eso porque ok, entiendo que cuando no tienes editor y cuando no tienes a alguien que te esté como, ok, no, bájale, Detrás de ti. exacto. Pero ¿cómo es que nadie se le ocurrió decir, sabes qué, bájale algo? Cuando lo hicieron novela ligera, cuando lo hicieron manga y cuando lo hicieron anime. Sí, y es algo bien, bien cabrón, porque como creo que creciendo tenía como que esta visión, como que los editores se quitaban partes de la historia, como el clásico historia de Hollywood, de que no, iban a hacer como que esta película
muy novedosa, tu Blade Runner, de que iba a ser un clásico para los años, pero los editores y, bueno, en este caso los productores, y los estoy de que mezclando ahí, pero o sea, la gente que dice que no, dijo como que no, esto es demasiado, métele más escenas de acción, y como que esa era un poco mi visión infantil que tenía como que los editores, pero luego te das cuenta como que, güey, para empezar como que lo que realmente es de que un medio en el cual no hay ningún tipo de control, realmente es una moneda del aire. Puedes de que realmente encontrar, como hemos visto en miles de fanfics o webcomics, de que representaciones como que muy, muy chidas que vemos en el mainstream, pero luego pues tienes estas mamadas como las webnovelas, de que, pues en efecto, son cosas que no ves en el mainstream y que nadie permitiría, pero están sacando un lado oscuro muy, muy, muy feo. Sí. Pero ahorita que mencionas, no sé, yo creo que incluso te llegué a hablar una vez de esto, de que estaba una vez en la FIL de minería, en ¿Mm? el Festival Internacional de Libros de Minería, y estaba en y realmente quería que estuvieras ahí conmigo, porque dije, Oh. necesito a alguien con quien reírme de esto. Había una mujer, sé su nombre, me niego a repetir su nombre por puro desprecio, se la pasaba quejándose de que ahora los jóvenes están en el internet y eso les daña la cabeza pero luego cuando tú empiezas como a analizar su discurso te das cuenta que y de hecho es el problema con muchas yo creo que es de donde se origina el odio a las web novelas, que en muchos casos es que estás saltándote estos grupos de poder que antes tenían el control sobre qué se publica y qué no se publica, porque esta persona se la pasó en su presentación fácilmente se pasó como 20 o 30 minutos quejándose de que antes ella era la que recibía los poemas en cartas y que esos poemas se publicaban en sus revistas. Entonces, pero ahora con el internet, pues no, ya no se están comunicando por mensajitos del Facebook. Pero realmente lo que se está quejando es que ahora esos poetas que antes le enviaban sus poemas por, por mensajería, por cartitas, para que fueran publicadas en sus revistas, ahora están publicándose en sus propios blogs o en otras redes sociales, o sea, están saltándose a esos grupos de poder. Y fíjate, yo creo que mi Y es mundo algo, utópico sería sí, y es algo que, por ejemplo, sí, perdón, que es que dale. estuve justamente encontrando ahí un Perret Bourdieu, que menciona que esa es la cuestión del capital cultural. O sea, ¿cuánto capital tienes tú para controlar la cultura? Entonces, a cierto punto de ahí viene mucho el desprecio a las web novelas, porque tú puedes distribuir tu trabajo con un capital cultural nulo. Es difícil que te lean porque hay tantos trabajos que se pierden en el Que escuchan tu camino. pinche podcast que nadie va a pelar. Exacto, pero el asunto es, tú puedes ya distribuirlo, lo cual antes no era posible. O sea, considerando, por ejemplo, nuestro podcast que ahorita mencionas, Yay. previamente este tipo de shows solo se podría presentar en radio. Entonces en radio tú tendrías que tener una licencia para poder transmitir en ciertas ondas. Tú requerirías, más allá de lo que tenemos ahorita, que realmente es un headset, bueno, dos headsets y una Si alguien computadora. llegó hasta aquí, me disculpo tanto porque sé que el sonido de mi voz no es tan chido. Estoy ahorrando para comprarme un micrófono chido. Mi vida es difícil, pero algún día. Algún día. Pero el asunto es, o sea, tú ahora lo puedes producir y distribuir con el menor cantidad de capital cultural posible. Y de ahí creo que yo siento que de ahí viene mucho el odio hacia las web novelas. A diferencia, por ejemplo, de la literatura juvenil, que a veces siento que el odio es eh, que sienten que no es algo que, ¿cómo podría decir? Que evoluciona con uno, o que sienten que, eso es, cuando era joven pensaba así, pero ahora ya no pienso así. Sin Hay como. realmente, Dale, sorry. no, o sea que dicen, por ejemplo, antes pensaba así, pero ahora ya no pienso así, sin realmente considerar este, qué, qué esta novela, sí, qué parte de esta novela siguen resonando en mí. Hay muchos puntos ahí que quisiera mencionar de que ocurren como. Hay un punto en particular que quiero que tratemos, pero primero me gustaría acabar como que esto en particular. Eh, y sí, fíjate, es que siento que las novelas juveniles ahorita se están volviendo como que un mercado muy curioso y me da mucha curiosidad, válgame la redundancia, qué es lo que, si estos lectores en 10 años van a seguir leyendo y qué van a seguir leyendo. Me da un poquito de esperanza, quieras que no,
que se esté que formando de que un nuevo tipo de, pues no sé, o sea, un nuevo de que, capital de lectores que están leyendo, y a mí me parece algo muy justificable leer para entretenerse. Pero también, porque también siento que eso eventualmente va creando como que una, un cierto gusto, cierta necesidad de que, ok, voy a entretener, pero yo creo que entretenerte con una novela siempre trae como que este sentido de un poquito de reflexión, incluso con las novelas más baratas. Y que incluso cuando es de que la literatura más basura, se va creando, quieras que no, de que un concepto de qué es lo que se hace en el género, qué es lo bueno, qué es lo que está chido, qué es lo que pasó con todas las fads que hubo de distopia, de vampiros, etcétera. Ya ahorita de que hay como que editoriales especializadas y hay de que blogueras que se pasan toda la vida diciendo como que no, este romance de vampiros es bueno en tal punto y tal. Y le digo, y a lo mejor de que suena un poco como que burlándome, pero no del todo, o sea, creo que es algo muy interesante. Pero también es cierto, es lo que te digo, veo los dos lados, porque se me hace bien particular que se haya creado como que naturalmente, bueno, no sé si naturalmente, pero o sea, que exista esto, se me hace interesante. Pero a la vez es, pues sí es de que una forma muy capitalista de hacer literatura, y es en cierta forma una forma que busca historias muy simples. Y es donde me pregunto como que esta onda de los viejitos, de que tal vez estamos de que haciendo que la gente se pudra el cerebro, no sé. Ok, Eh, no. Ok, sí voy a tener que dar una pausa. Cortarte aquí, brother. ok, No es tan interesante y no es tan novedosa esta nueva ola, ok. porque realmente siempre ha existido. En Alemania, por ejemplo, este tipo de novela se le llama Bildungsroman. Creo que la Bildungsroman es más un término general para una novela sobre crecimiento. Me refiero a que esta forma de entretenimiento un poco basura para Sí, pero jóvenes. por ejemplo, exacto, entretenimiento basura para jóvenes, pero el asunto es, y por ejemplo en inglés sería coming of age, pero la Ujú, cuestión es que muchas de estas novelas, si por ejemplo tú has leído Sin Sajo, si tú has llegado a leer, por ejemplo, Harry Potter, ujú, son novelas coming of age, realmente, o sea, son novelas donde ves como un personaje va de esta versión como juvenil, infantil, a esta versión ya adulta. Y realmente va así. Y esa, como te dice, las novelas de distopia, distópicas o las novelas de vampiros, llegan eso. O sea, llega alguien diciendo, oh, qué bello, oh, y luego sale como un adulto. Pero realmente no es nada nuevo, es una continuación de lo ya existente. Tal vez lo que más me molesta es hasta cierto punto de la literatura juvenil, es esta necesidad de devolverle una novela moral, que es algo creo que. Ujú. que de ahí sale mucho de la censura hacia, es como te dice, estas novelas basuras, estas novelas donde no sé si te ha tocado que siempre es una chica yendo con el chicho bueno de la película Gacha. Ujú. Y llega hasta cierto punto donde dices, ok, tiene que haber una reflexión, pero normalmente esa reflexión es una continuación de lo que ya, de lo que ya te dicen. O sea, trabaja bien, concéntrate, cuestiona a X persona, pero no cuestione ciertas cosas. O sea, una Bildungsroman. Pero hasta cierto punto, o sea, llega, como tú dices, lo del capitalismo, hasta qué punto esta novela moral deja de ser moral porque tienes que vender y tienes que hacerlo lo más sencillo posible y lo más, y siguiendo una fórmula de, la chica que de pronto resulta que es, ¿cómo se llamaba? La de convergencias, invergencias, ¿sí te acuerdas de esas novelas? No me acuerdo de eso. Ok, hicieron películas, que es Creo que ni una, siquiera acabaron esa saga. es, seguro no estoy, es tan mala que ni siquiera me importó, pero el hecho Es que iban a ser cuatro y fue tan mala que quedaron en la tres. en serio, Sí. ok, pero fíjate ese asunto, o sea, hasta qué punto deja de volverse un género y hasta qué punto se vuelve como una etiqueta, como una etiqueta para la venta. No, Porque definitivamente es una etiqueta para la venta no, sí, completamente. pero hasta qué punto es un género y hasta qué punto es una etiqueta. Mm, bueno, también los géneros. Un género es una convención, ¿no? De tipos de historia, de historias que se han contado similares antes. Pero también, o sea, hoy en día también se vuelve como que eres un lector de terror. Estás buscando historias de terror. Lo cual también me pregunto si no es también el buscar a fuerza de que cierto tipo de historias y no sé, o sea, supongo, yo mismo puedo decir que no estoy del todo seguro de cuál es mi opinión sobre el tema y por eso saqué la pregunta, porque esas son las preguntas que más interesantes me parecen. Y supongo que puedo ver que algunos puntos en los cuales creo que es respetable
pero también otros puntos que también me parecen preocupantes. Y yo lo relaciono también, y quizá también por eso, porque yo casi no he leído cosas de Young Adult, digo, antes es la primera cosa que leo en años y me pareció pues una novela de que predecible, más o menos inofensiva, con algunos puntos interesantes que sentía que no se desarrollaban tan bien, pero también claramente tiene como que esta visión un poco adolescente de las cosas. Y por el mismo tiempo de que, por ejemplo, tiene una onda muy feminista, tiene una onda pro LGBT, pero es obviamente de que progresismo Disney. No está hablando como que de las complejidades de ser LGBT, O pero sea, probablemente no simplemente estamos. existen. O sea, existen, Existe están y es bueno ahí. que existen, y si no te gustan, eres una mala persona. Y una parte de mí no puede evitar de que verlo como un avance, porque digo, yo pinches crecí en el tiempo en el cual decían que Harry Potter era del diablo y que quemaras tus tarjetitas de Pokémon, y a mí me hicieron dejar de ver Dragon Ball porque pensaba que era del diablo, porque sí fuera un dios. Estoy muy enojado por esa fecha. Entonces, Hay unas veces donde habla de tu vida familiar, güey, y digo, wow. catálisis. A mí me dejaron ver Evangelion a los como 10, 11. No, pues lo vi en la adolescencia, pero escondidas, como se debe hacer. No es lo mismo. Ya no es lo mismo ver anime, sino tienes como que el banner que te está aventando virus y tienes como que saltar a través de las pop-ups. Pero es un tema aparte. Sí. Supongo que lo que voy, trato de entender yo mismo lo que voy es, definitivamente que pueden haber cosas positivas. Es bueno que haya literatura popular, es bueno que tengan esta onda de progresismo, hasta, pero no sé, también es un poco preocupante. Es un poco preocupante que todo sea un poco superficial por Que, diseño, que que, no, todo no deba profundizarse en forma alguna. que no se ataque la estructura, que se mantiene la Mm. estructura, pero que se llegue como este progreso de, ahora reconocemos que existen. Pero Sí, realmente las estructuras de ah, opresión que han existido y que hicieron que no te reconocieran como tal, aún se mantienen. Simplemente ya no eres el objetivo principal. Lindsay Ellis tiene un punto muy bueno en uno de sus videoensayos, en el cual habla de cómo usa como ejemplo en una película de Mary Poppins, la cual no vi. Ella se hace mucho en Disney, justamente. Pero básicamente lo que dice es la tendencia que hay en películas justamente de Disney o ese tipo de compañías, de que demostrarte de que no, el problema no es el sistema, es una mala persona. El problema no es que todos los ricos sean malos, es que hay un rico malo, se acaba el rico malo, entonces de que está bien que haya gente rica, todos somos felices, se resolvió el problema. Y muchas de estas novelas, incluso Harry Potter puede verse como un muy buen ejemplo de ello, de que sí, la comunidad de magos es horrible, y están viviendo constantemente una forma imposible de vivir, pero el mago malo ya se murió, entonces ya todos somos felices, Harry Potter se va a hacer rico, se va a hacer un policía y va a ser una buena persona y todos son felices. Ok, no, Harry Y Potter ya era rico. Ok. Él no se bueno, va a sí, hacer rico, él ya era rico. Porque es una de las bueno, sí, cuestiones. tienes razón, pero así son policía. Se hizo policía, así una aurora. Y supongo que solo es ¿Cómo como puedo que yo tengo, recordar esto y no recordar otras cosas? supongo que solo como que me hago esa pregunta constantemente de que, ¿dónde está la línea entre yo quiero leer esto por diversión, yo quiero leer esto para sentirme feliz? Pienso de La nuevo en línea de la estas, expectativa. Eso es sí, lo que estás mencionando. Y fíjate que es un muy y buen la línea punto. donde pasa de que por no querer pensar, por querer leer esto para sentirme feliz, estoy siendo permisivo con tanta mierda. A veces, por ejemplo, tal vez yo perdono muchas cosas de los isekais, pero yo no, fíjate que yo no los perdono porque digo, ok, bueno, es que es una cuestión del género. Yo digo, ok, esto es algo que lo ven, o sea, como una forma de estudio. Pero cuando pienso yo en novelas que, por ejemplo, así como tú dices, que no pienso nada más, son como novelas de ciencia ficción. Pero las novelas así, pulp, las de, como dice el chiste, o sea, el chicho bueno para la película gacha. Sí, totalmente. Pero sí, la Los- cuestión son las cuestiones de la expectativa, hasta qué punto yo espero, una reflexión yo hasta qué punto yo espero gastar 30 minutos. Porque también yo creo que, nos gusta o no, el estar leyendo novelas como que estos autores como que muy famosos y en Nobel, también es una forma tanto de mercado, mercadotecnia y me pregunto, o sea, ¿realmente me estoy divirtiendo cuando estoy leyendo a, no sé, Lezama Lima? Y como que, ya sabes, como nos educaron de que en el CIEB y demás, era como que no, es que estás de que experimentando esta forma de belleza. Y creo que lo he sentido en algunos momentos de mi vida como que ese sentido como que de relevancia En cuanto, de en la cuanto a los novelas, literatura. ok.
En cuanto a los eh, novels, la- déjame terminar, la ok, literatura alta, pero luego también me pregunto, o sea, ¿cuál es la diferencia real que hay entre esto y entre simplemente, no sé, leer una novela sobre una chica que quiere sentirse especial y se cogió un hombre lobo? ok, ahí van dos cuestiones. Primero que todo, uno siempre tiene que contextualizar cuándo se ganó el Nobel y cómo se ganó el Nobel. Porque hay veces El Nobel no donde, era el punto, el Nobel era el ejemplo del tipo sí, de es el literatura, ejemplo, pero pero a lo que yo me refiero, porque luego es un ejemplo que se utiliza, pero no es un ejemplo que realmente se estudia. Y luego tienes tú que entender por qué hay ciertos Nobels que parecen pérdida de tiempo. Y por qué hay ciertos Nobels o ciertos autores que debieron haber ganado el Nobel, pero que no lo ganaron. Como por ejemplo sería Tolstoy o Dostoyevsky. Pero de nuevo, ese es un asunto aparte. ujú. En cuanto específicamente a lo que tú mencionas de eh, esto de la ¿Qué cultura obtengo alta, de esto? ok, yo siempre lo defino como que siga resonando contigo. Por ejemplo, conmigo sigue resonando Mayar-Hunder, mi siglo, porque hay varias cosas donde te muestra cómo se repite la historia y hasta cierto punto no hay un avance, como esta cuestión del positivismo, de que la historia siempre avanza hacia el futuro, hacia la evolución. Y en Mind Hunter hasta cierto punto hay una acusación de realmente no hay un avance. Hay veces donde la historia es cíclica y se repite. Y debemos buscar cómo evitar que se repitan las peores partes. O por ejemplo con ¿Dónde estabas, Adán? De Heinrich Bull. Eh, ¿Cómo se llama? Alexander Platz de Köppen. Es otra novela que es muy de la posguerra de Alemania, pero cuyos temas, elementos, actores y sistemas aún existen en la actualidad y cómo sigue resonando conmigo en mi realidad siglo XXI México. ¿Tú dirías que tú aprendiste o creciste por haber leído estas novelas? Sí, Ok, interesante. por ejemplo, yo crecí viendo a Midas. Si te acuerdas, Midas de Delirio, no, regresando a Delirio, Midas de Delirio. Por ejemplo, uno que no resonó conmigo fue este La Reina del Sur, Ujú. que por ejemplo, para mí yo siempre lo sentí como un español queriendo ser mexicano o queriendo hablar de algo que no le competía. Que a diferencia, por ejemplo, uno que sí resonó conmigo fue El Infierno. Fíjate, a mí yo odié el infierno. No Yo no recuerdo lo el nombre terminé de ese. ver, yo no pude terminar de verlo la primera vez que lo vi. Me tuve que salir porque me acordé de historias que luego te cuentan o que luego escuchas cuando supuestamente estabas dormido. A mí es que ese director en particular no me gusta. Tiene un estilo un poco, a lo mejor me estoy confundiendo con otro, probablemente estoy diciendo como que una majadería y me disculpo. Siento que es un poco caricaturesco a veces su Es forma de retratar la caricaturesco, violencia y su eso no me estilo, gusta. sí, su estilo es muy caricaturesco, es una parodia muy ácida. Supongo que a mí no me funciona el tipo de parodia y no estoy seguro por qué, porque hay comedias negras que me gustan mucho. Puede ser que a lo mejor algo en mí, como es algo más cercano, como que hace algún shock, pero también siento que a lo mejor el humor simplemente no me va, pero hay algo como que demasiado in your face de su tipo de parodia, como que siento que me Sí, está guiñando el ojo en cada momento y eso me molesta un poco, la verdad. sí, sí entiendo de dónde vas. Pero de nuevo, o sea, realmente lo que define una obra que sea buena para ti o no sea buena para ti es cómo resuena en ti, o sea, cómo tú lo agarras, qué partes te identificas. Porque novelas malas o novelas que simplemente no logras conectar, como La Reina del Sur, como Chiquita, ¿te acuerdas también yo que me la pasé quejándome? Chiquita Como, ahora me gusta bastante porque me doy cuenta que las referencias históricas están muy interesantes. ujú, por ejemplo, una novela, fíjate, una novela juvenil de aquí de México, Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain. Ah, también la leí, probablemente por ti. Y Sí, me yo la pareció, recomendé mucho, pero por ejemplo, ahora que la leo, de nuevo regresando un poco a la literatura juvenil, o young adult, como les gusta poner a los gringos. En su momento a mí me encantaba porque era como una forma de, toda esta parte más de generación, pero ahora que lo leo siento que realmente nunca conectó conmigo, que lo que conectó conmigo fue este concepto de preparatoria gringa, pero no en sí, sí sí, toda la obra. sí, o sea, me gusta el concepto de la novela de que hace este tipo de historia muy, muy gringa y sí, dentro de un contexto muy mexicano y siento que la aterriza bien
Y en ese sentido lo respeto porque es el tipo de cosas que a mí me interesan como que escribir. Pero al mismo tiempo, o sea, no sé, solo lo recuerdo y es como que, güey, pinches huercos. eh, Sí. porque recuerdo que el principal era como que este batillo que se apellidaba Santander y se quejaba de la gente que todos se llamaban Juan Gómez. Y le dice a alguien que se llama Juan Gómez de que pura gente con los mismos apellidos y pura gente con los mismos apellidos o que van a vivir las mismas vidas. Y creo que en su momento pues es esta clase de furia ante el mundo que no está analizada y es como que, huerco, tú tienes el pinche, eres una familia con un chingo de dinero, güey, y vienes aquí hablando al resto de la gente como son unos puñetas y es como que pinche basofia humana. Y lo cual irónicamente no es mi caso con Holden Caulfield. Yo, a mí me gusta muchísimo el Guardián del Centeno, que es casi universalmente considerada la novela de morro con dinero castroso. Pero me gusta El Guardián porque te retrata un poco más esa humanidad de la castrosidad de un huerco. Y siento que Kurt Cobain no se daba cuenta de lo castroso que era. No, siento que era más de como, oh, mira todos estos jóvenes, ¿cómo podría explicarlo? Jóvenes degenerados o jóvenes no mexicanos, porque todo siempre es en un concepto muy gringo. Una vez estaba hablando de esa novela y le dije que, o no me acuerdo quién le dije, que fácilmente es una novela que bien pudiste haber estado leyendo mientras escuchabas High School Musical. O No sé, no sé si High School Musical, algo un poquito más, pero por algo por ahí. Élite o algo por el estilo. sí. Eh, sí, porque me acuerdo que hasta hay una parte donde se quejaba, no, a lo mejor me estoy confundiendo, de que no, los mexicanos somos como en Pedro Páramo. Y Pedro Páramo es un libro que sigue resonando. Pedro Ah, Páramo es una joya de novela, es una cosa exacto. impresionante. La mejor forma Y que yo he logrado describir Pedro Páramo es vete a Guanajuato y escucha ujú. los relatos de los pueblos. Es básicamente como Pedro Páramo está siendo narrado. Y, y sí, pero no creo que era José Agustín, que también José Agustín es un ejemplo muy interesante, porque él también es ese tipo de literatura de que ni siquiera son jóvenes mexicanos, son estos degenerados que pueden ser casi tan influenciados por los gringos. Pero a mí José Agustín me parece un escritor increíble. Posiblemente es mi autor mexicano favorito, o lo fue durante un tiempo, tengo un rato que no lo leo. Pero, y es interesante, o sea, que me vas a preguntarme, Teoría del infierno Kurt Cobain me parece como que esta reliquia de la generación X tratando de adaptarse a Los México millennials. y una parte de mí quisiera que hubiese sido mucho más exitosa porque siento que necesitamos esa novela generación X precisamente porque no es buena, porque chingue su madre generación X. Pero José Agustín ya lo había hecho y lo hizo mejor. Ujú. Eh, y, y no sé, porque también es este punto bien extraño entre lo que es divertido y lo que es chistoso y lo que es, la palabra en inglés que se me ocurre es poignancy, o sea, algo que te llega muy en el fondo. Y supongo que eso me he vuelto muy cínico ante nuestra búsqueda de siempre que haya algo que te esté pegando en el alma. Es como que no todas las semanas vas a querer un nuevo satantango que te esté dando en la madre. Pero, pero también, o sea, no. Generalmente mis soluciones finales van a ser puntos medios, es el tipo de persona que soy. Porque también pienso como que sí, no voy a querer eso cada maldito fin de semana, pero tampoco quiero que todo en la vida. O sea, tampoco me parece bien que como lectores de nuestra edad simplemente digamos como que no, pues quiero solamente leer todo el tiempo cosas que me diviertan, entonces solamente voy a estar leyendo en forma no crítica estas cosas que establecen como que estructuras. Y por cabe mencionar que eso no es solamente de la literatura, ese es simplemente el ejemplo que tenía ahorita. Pero el anime, puta madre. ¿Cuántas veces no hemos visto historias en el anime sobre cómo la persona que fue abusada y se enojó con la sociedad, en realidad solo tiene que relajarse un poco? Fate se me ocurre como que un gran ejemplo de la verdadera villana es esta chica que fue de que abusada porque está enojada con el mundo. Entonces lo que tienes que hacer es calmarla y que acepte lo que le tocó en la vida. Y no te lo ponen como que, y dentro de la historia te lo justifican mil veces y demás. Pero una vez que te pones a como que realmente pensar esas implicaciones temáticas y ves como que la historia de Japón con el conformismo, shit's fucked, man. Y hay mucho anime así. Desafortunadamente sí. Y especialmente esa cuestión del conformismo. Lo ves ahora con los isekais. Y sé que regreso y lo regreso con los isekais, pero Sí. sí, pero es que son la forma más obvia de mostrar como este nivel más de conformismo en Japón y de misoginia también.
de que realmente muchas de las mujeres siempre son la mala, o son la mala, o son puta, o son la novia del personaje principal. Y realmente y llegas y dices, no, este es ¿cómo no estoy escuchando? Ah, sí, este es como la novela, estas son las novelas juveniles que están como, este, siendo edge y empujando los géneros, pero los leo y digo, realmente no están empujando nada, o sea, lo único que empujan es el buen gusto, hasta cierto punto decir, hasta qué punto a la gente va a leer esto y va a decir, no, no, sí está bien que esta personaje la estén violando. Pero de nuevo, esto es aparte con lo que estamos hablando ahorita. Es Eh, que creo que agarré un tema que tiene muchas tangentes. ujú, sí, Pero también también soy una buena esto. Y sí, tienes de que pues tienes tus Watchmen, tus Neon Genesis Evangelion, que en su momento fueron considerados de mal gusto, que rompieron esquemas. no, 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 Pero espérate. Una cuestión es que sea de mal gusto y otra cosa es que rompieron esquemas. Eh, Watchmen nunca fue considerado de mal gusto, fue considerado de mal gusto que hubiera personajes así de cómics estuvieran matándose, a pesar que algo que la gente olvida es que muchos de los cómics previos, de los que iniciaron como Spirit, o el Llanero Solitario, se mataban a las personas. O sea, no empujaron el gusto, no empujaron esta cuestión de, bueno, los cómics no hacen eso, porque los cómics hacían eso. en Lo ese que punto no lo estaban haciendo, y sobre todo es Y Evangelion porque también es una cuestión, o sea, la gente va y dice, no, era de mal gusto, no, lo que empujó Evangelion fue el personaje con Shinji, de nuevo, eh, estamos entrando en una Bruno, tangente que, estamos de acuerdo, aparte que estamos de acuerdo, ni siquiera terminaste de terminar, dije como que no ok, los perdón, puedes comparar porque estos tenían un punto en hacer lo que estaban haciendo. exacto, Literalmente estamos de acuerdo y estamos discutiendo. estamos discutiendo que estamos de acuerdo, pero el punto es, o sea, realmente, como podríamos decir, cuando algo que se empuje es de buen gusto y cuando no, es cuando, pleonasmo de los cuando. ¿Cuándo? Cuando se tiene un punto. Y por ejemplo, ¿cuál es el punto de Redo? No hay ningún punto. El único punto que hay es que este personaje quiere vengarse que no es el macho alfa. O con Goblin Slayer, también es el mismo pedo. Akagame ga Kill, Cuando mismo el pedo. pedo con el primer episodio de Goblin Slayer. Güey, ya ni siquiera hables. O sea, Goblin Slayer es un tema que quiero hablar porque también quiero hablar de un mangaka que lo llamo el asteriscos. Porque rehúso decir su nombre, pero desafortunadamente su estilo es algo que ha permeado gran parte del manga actual en Japón. Pero ese es un tema, de nuevo, aparte. Regresando al punto, este, ¿cuál era el punto? No lo sé. ¿Tienes algún otro punto sobre la idea principal de que, no sé, qué es lo que estás sacando de las obras que consumes? ¿O qué es lo que Mm, buscas en ellas? ¿Con tus expectativas? ¿O qué es lo que te están dando? yo a veces me gusta ir sin nada, y especialmente con los videojuegos, porque por ejemplo, tú me recuerdas en la prepa que yo adoré Spore. Sí, nunca lo jugué. Sí, ok, pero para todos aquellos que estuvieron muy involucrados con el mundo de los videojuegos, Spore es una decepción. Porque Molyneux, como siempre, el pinche idiota, promete más de lo que hay y siempre que traes como, bueno, es que no logramos hacer X, no logramos hacer Y, siempre le pasa lo mismo, a pesar de que es considerado como uno de los diseñadores como más creativos, que iniciaron géneros de God Mode y revolucionaron varios géneros de simulación. El asunto es que fracasaron y ¿fue Molineux o fue Maxis? Ahorita que lo pienso. Bueno, el punto es, decepcionaron, pero yo no leí eso. Entonces simplemente no, este, ¿cómo podríamos decirlo? Nunca llegué con la expectativa de esto me va a tocar el corazón. Por eso a veces no me gusta a mí leer reseñas. Pero Y sí, pero también las reseñas es lo que crea un gusto, un parámetro de que, ok, esto sí está chido. O sea, si las reseñas no estuviesen de que todo el puto día de que Parásitos es algo increíble que tienen que ver, eso sí es probablemente cierto. yo no los hubiera visto. Y eso es complicado. Yo sí lo hubiera visto Todo es porque muy es una complicado. novela coreana, pero tal vez tú no lo hubieras visto. Pero el asunto es, Vergas, no puedo creer o sea, literalmente hiciste como que yo todo lo coreano lo veo, tú no no. todo, ok, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo te atreves? No, ¿sabes quién sí ve mucho? Mi madre. Se lo pasa cada vez que hablo de, oye, ¿qué has visto en Netflix? Siempre es coreano, 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 coreano e hindú.
Me puse a ver una serie, un drama Pero español, estamos porque entrando ahorita en una tangente. sí, de otra tangente, malita sea. Sí. Y bueno, algo para acabar el tema, Bruno. Como conclusión, realmente es, hasta cierto punto las expectativas son lo que matan ciertas obras. Y a veces bueno, a veces malo, porque las reseñas, como alguna vez mencionaste, son lo que te hace leer o lo que te hace ver la obra, porque dicen, bueno, esta reseña y dice que chingón. Hay un artículo una vez en Letras Libres que hablaba de una novela que dicen que no estaba vendiendo nada hasta que un reseñador llegó y dijo, no hombre, esta novela, súper bella, y de pronto se acabaron. Pero al mismo tiempo, como que el estar constantemente investigando y estar buscando y tener como estos elementos de tiene que darme esto, tiene que generarme esto, produce que dejes de estar realmente experimentando la obra y estés realmente buscando obtener un sentimiento o obtener una experiencia, como sería alguien buscando buscando cocaína. Yo he jugado, no, he jugado menos de lo que he visto reseñas de videojuegos o walkthroughs. Con eso digo todo. Y supongo que yo por mi parte, en cuanto a conclusiones, diría que, bueno, voy a robarme otro punto de Lindsay Illis, porque mámala. Y en otros de sus videos, no recuerdo exactamente cuál, pero un punto que se me quedó mucho que es, no puedes ver una obra como niño siendo un adulto, tienes que entenderla como un adulto. Y creo que yo sí defiendo mucho, uso la palabra de que arte basura malamente porque no me gusta ese concepto, porque no creo que sea basura, creo que las cosas tipo Harry Potter, o incluso esta saga un poco cliché de Grishaverse, tiene cosas buenas, pero también sí creo que somos adultos, incluso cuando estás leyendo algo para divertirte, tienes que verlo como un adulto. Y en ese sentido, también va para el sentido de que, ok, puedo distinguir una telenovela buena de una mala, y llega un punto en el cual que tienes que reconocer que el Isekai o que Darling in the Franxx, que tiene algunas cosas un poco perturbantes cuando dice que todos deberían casarse y tener hijos. Y que eso está curioso, que sea justamente lo que el gobierno japonés quiere ahorita mismo, pues es otro tema. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en 2 semanas aproximadamente con más temas, más obras y más razones por las cuales seguir escuchando. Una Muchas cordial, gracias. una cordial despedida para aquellos que nos han escuchado tanto de mi parte como de mi amigo Juan Iván. Hasta la Despedida. próxima.